La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad metabólica crónica, caracterizada por niveles elevados de la glucosa en sangre, bien llamado hiperglucemia, debido a una combinación de resistencia a la insulina y una disminución progresiva en la secreción de la insulina por las células B del páncreas. A diferencia de la diabetes tipo 1, en la diabetes mellitus 2, el cuerpo todavía produce insulina, pero las células no responden de manera adecuada a su acción. Esta patología se asocia estrechamente con factores como el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, la dieta inadecuada, la predisposición genética y su aparición suele ser gradual, afectando principalmente a adultos, aunque en las últimas décadas también se ha presentado normalmente en menores. La diabetes tipo 2 representa alrededor del 90-95% de los casos de diabetes a nivel mundial y constituye un importante problema de salud público. Un cuadro clínico típico de un paciente con diabetes mellitus tipo 2 es un paciente arriba de 40 años con sobrepeso u obesidad abdominal. Es más frecuente últimamente en jóvenes con malos hábitos alimenticios y los signos cardinales o más comunes es polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso inexplicable. Algunos síntomas adicionales de la diabetes mellitus tipo 2 es el cansancio y la debilidad, el hormigueo en las extremidades, infecciones urinarias, genitales o de piel, la tardía cicatrización de heridas y la visión borrosa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2. Este diagnóstico se basa principalmente en detectar niveles altos de glucosa en la sangre, que pueden presentarse con síntomas o incluso a veces sin ningún síntoma. El primero del que vamos a hablar es la glucosa en ayuno, que se considera a partir de las 8 horas sin comer antes, previas a la prueba, y un valor de 126 miligramos por decilitro o mayor se considera diabetes, mientras de 100 a 125 es ya prediabetes. La siguiente prueba es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, donde se administran 75 gramos de glucosa y se mide el nivel de sangre en la sangre después de 2 horas. Un resultado de 200 miligramos por decilitro o más confirma el diagnóstico. También se puede usar la hemoglobina glucosilada, que refleja los niveles de glucosa durante los últimos 3 meses. Un valor de 6.5% en esta prueba indica diabetes, y entre 5.7 y 6.4 ya es también prediabetes. Además, si el paciente presenta síntomas como sed excesiva, hambre constante, aumento en la frecuencia para orinar y pérdida de peso también pueden ser indicativos. Es importante también tener en cuenta que factores como el estrés, infecciones, algunos medicamentos o incluso ayuno insuficiente puede alterar los resultados, y por eso el diagnóstico debe hacerse en laboratorios certificados y bajo la supervisión de profesionales de la salud. En cuanto a alteraciones metabólicas, podemos decir que está relacionado con el daño de la microcirculación como nefropatía, neuropatía, retinopatía, así como daño macrovascular, manifestando como enfermedades cardiovasculares y un mayor riesgo de trombosis. Las alteraciones metabólicas pues van a depender de qué tipo de diabetes es, si es tipo 1 o tipo 2. Las alteraciones del tipo 1 son debido a la destrucción de las células beta del páncreas, provocando una concentración en los niveles de insulina disminuida, que a su vez aumenta la glucosa en sangre. Si hay una disminución en la insulina en hígado, así como relativo exceso de glucagón, produciendo salida de ácidos grasos, puede utilizarse como combustible o transformarse a cuerpos cetónicos. También se hará un aumento en la degradación del glucógeno y de la glucogénesis, incrementando la glucosa sanguínea. Cuando el exceso de concentración de glucosa sanguínea sobrepasa la capacidad de reabsorción en el riñón, entonces la glucosa es eliminada por la orina, arrastrando aguas y sales. La escasez de glucosa como fuente de energía da como resultado la utilización de grasas y la degradación de proteínas, principalmente musculares, para la obtención de aminoácidos. El catabolismo del glucógeno, proteínas y lípidos producirá un exceso de cuerpos cetónicos, ocasionando una cetoacidosis. La cetoacidosis es una característica clínica que diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Para la diabetes tipo 2 se puede observar que existe una hiperinsulinemia asociada a una resistencia a la insulina, ya que en concentraciones normales no se consigue el efecto esperado, que es que la glucosa entre a las células.
entonces requiere mayor cantidad y presenta un nivel alto de triglicéridos plasmáticos y presión arterial elevada. Hoy vamos a hablar sobre los efectos fisiológicos de la insulina. La insulina es una hormona anabólica, es decir, que ayuda al cuerpo a almacenar energía y bajar los niveles de glucosa en la sangre. Actúa principalmente en 3 tejidos. En el músculo, pues facilita la entrada de glucosa a las células mediante los transportadores GLUT4, permitiendo formar al glucógeno y proteínas. Esto ayuda a conservar energía y mantener la masa muscular. En el hígado, pues puede inhibir la producción de glucosa y favorece que se almacena como glucógeno, o se puede transformar en grasas. Así mantiene estables los niveles de azúcar. Y pues en el tejido adiposo aumenta la captación de glucosa, en ácidos grasos, formando tags y evitando que se descompongan las grasas. De esta manera, pues disminuye los ácidos grasos circulantes. Luego sigue la resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2. Esta, ¿cómo actúa? Pues ocurre cuando las células no corresponden bien a esta hormona, aunque haya suficiente en cantidad. Las principales causas pueden ser como alteraciones en el receptor. Hay menos receptores o funcionan mal, impidiendo que la señal llegue correctamente. Defectos en la señalización celular. Fallas internas que dificultan el movimiento de GLUT4, reduciendo la entrada de glucosa. Además, la inflamación empeora la respuesta. Otra causa puede ser la obesidad visceral, que viene siendo la grasa abdominal libera sustancias inflamatorias que reducen sensibilidad a la insulina. También puede ser la disminución de transporte de glucosa, que pues hay menos GLUT4 activos, sobre todo en el músculo y en la grasa. Y ya por último, pues puede ser también la difusión mitocondrial, que las células usan peor las grasas como energía. Estas se acumulan y agravan la resistencia. Vamos a pasar con las complicaciones crónicas de la diabetes, como por ejemplo, estas complicaciones se deben de ver mucho de unas entidades proteicas que se llaman AGEs. Estos AGEs son proteínas que en su estructura tienen glucosa diría él, sí, de forma no enzimática. Este tipo de proteínas va a llevar a muchísimas complicaciones que, dependiendo del contexto, van a afectar de una u otra manera diversos tejidos o órganos en el cuerpo. Los AGEs se van a encontrar proporcionales a los niveles de glucosa que hay en sangre, como por ejemplo, si hay una hiperglucemia, nos vamos a encontrar mayor cantidad de este tipo de proteínas. Nos va a dar distintas complicaciones como las macroangiopatías y las microangiopatías. Las macroangiopatías son que estos AGEs atrapan el DLL que contienen colesterol. Se van a acumular en la luz endotelial de los vasos sanguíneos y arterias y van a comprimir, haciendo que sea más probable infarto agudo al miocardio o gangrena aparte de las extremidades. También la microangiopatía es básicamente lo mismo, pero esta etapa albúmina. La albúmina va a ser también este hecho que se engruese la membrana basal de la vascularización, y también va a hacer que se achique. Los AGEs también estimulan a un tipo de célula que producen factor de crecimiento beta. En el caso de la retinopatía, este factor de crecimiento beta van a hacer que se produzca una neovascularización. Estos nuevos vasos sanguíneos van a ser de aspecto tortuoso y muy débiles, que son muy susceptibles a hemorragias, que también podemos ver hemorragias en este tipo de pacientes. También se va a generar algo que se llama fibrosis, que va a hacer que esta fibrosis se acumule atrás de la retina y termine moviendo el ojo de su lugar fisiológico, haciendo que la típica ceguera diabética. Los nervios sufren de isquemia, haciendo un tipo de síntoma que se llaman parestesias, diastesias y anestesias, que pues terminará por la señal de sensorización de las diferentes extremidades. Luego vamos a pasar con el pie diabético, que va a acumular la neuropatía, la macroangiopatía y la microangiopatía. Estas se van a juntar, y debido también a la mala irrigación de sangre, la actividad inmunológica no se va a ver toda activada a presencia de distintos patógenos, como por ejemplo bacterias.
Ok, ahora vamos a hablar del tratamiento farmacológico y no farmacológico para la diabetes mellitus tipo 2. Vamos a empezar primero con el tratamiento farmacológico, que este inicia con la metformina, que es el fármaco de primera elección, por su eficacia y su seguridad. Este actúa reduciendo la producción de glucosa en el hígado y sus ventajas es que no hay hipoglucemia y ayuda a perder peso. Después seguimos con los inhibidores de la DPP4, que estos, aunque no causan hipoglucemia, son bien tolerados. Su único defecto es que son muy caros. Los agonistas de la GLP-1 son inyectables y ayudan a perder peso y controlan bien la glucemia, pero pueden causar náuseas. Después seguimos con los inhibidores de la CGLT2, que estos eliminan glucosa por orina y reducen el peso y benefician al corazón y a los riñones también, pero puede causar infecciones urinarias y en los genitales. Después seguimos con las sulfonilureas. Estas estimulan la liberación de la insulina, pero pueden causar hipoglucemia y aumento de peso. Después seguimos con las tiazolidinelionas, que mejoran la sensibilidad a la insulina, pero no se recomienda si hay insuficiencia cardíaca por riesgo a la retención de los líquidos. Si este control de la diabetes no se logra adecuadamente con estos fármacos, se agrega la insulina, que comenzando con la insulina basal, o sea, es lenta, y si es necesario se puede incluir la insulina rápida o la preprandial. Ahora seguimos con el tratamiento no farmacológico para la diabetes mellitus tipo 2 y este tratamiento no farmacológico se basa en básicamente buenos hábitos en la vida. El primero de todos y como el más importante es la alimentación saludable, que básicamente reducir azúcares, harinas refinadas, preferir alimentos ricos en fibras para poder controlar las porciones de comida y evitar drogas o alcohol en exceso. La segunda es la actividad física, que se recomienda al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico por semana, como nadar, caminar, bicicleta, entre otros. Y se recomienda de 2 a 3 veces por semana mezclarlo con ejercicios de fuerza. Después seguimos con otros cuidados que básicamente es dar educación al paciente sobre el tratamiento para la diabetes mellitus, enseñarle al paciente a aprender a usar el glucómetro, enseñarle los síntomas que causan una hipoglucemia y una hiperglucemia y cumplir con su tratamiento, la importancia de que cumplan con su tratamiento. Y entre otras cosas como controlar la presión, el colesterol, evitar tabaco y como ya lo mencioné, alcohol. Y realizar chequeos frecuentes de ojos, pies, higiene dental y los riñones.